Pues os voy a hablar de ingeniería hidráulica antigua, no solamente romana, antigua, alguna muy anterior a la antigüedad. El manejo del agua ha sido la clave de la civilización, una de las claves. Sin el agua, evidentemente, muchas civilizaciones no podrían haberse desarrollado. Y empiezo ya. Esta rueda que estáis viendo ahí de elevación del agua ya se manejaba en el cuarto milenio antes de Cristo en toda Mesopotamia y en todos los sitios donde había que someter a regadío las grandes llanuras, los deltas de los grandes ríos, Tigris, Éufrates, etcétera. Con solo levantar 2 o 3 metros se regaban miles y miles de hectáreas, con lo cual estos primeros rudimentos fueron lo que les llevó a estos señores a poder tener unos cultivos y unos excedentes y poder desarrollar ciudades y civilizaciones estables. Por supuesto, después, o a la vez, también se tuvieron este tipo de inventos, de artificios que permitían también elevar el agua. Ha habido muchos a lo largo del mundo antiguo. Incluso esto, que es una noria de rosario, que es una especie de cadena con unos émbolos, a veces unos discos de cuero que corren en el interior de un tubo y lo que hace es empujar el agua hacia arriba. Realmente es un mecanismo de empuje del agua dentro de un tubo. Es capaz de levantar hasta 40 metros de altura el agua. Entonces, para determinadas cosas era fundamental. Aquí veis un poquito en este gráfico cómo el tubo está ahí y cómo ese rosario, que por eso se llamaba así noria de rosario, corría dentro y levantaba en el agua enormes alturas, cosa que no se puede hacer ni con el tornillo de Arquímedes, que habéis visto antes, ni con la rueda de elevación, que apenas levanta 2 o 3 metros. Había otras máquinas para mover el agua en la antigüedad, como esta bomba de Cesibio, ¿no? Una bomba impelente-expelente, que es del 250 a.C. O sea, son ya muy antiguas, de las que se han encontrado muchos vestigios, y también de época romana, y por ejemplo es lo que dio el nombre a los bomberos, porque los bomberos de Roma iban con una coba y con esta bomba y apagaban los incendios. Esto levanta pues del orden de 10, 15 hasta 20 metros como mucho, no más. Y aquí veis un poco el funcionamiento de esta bomba en este vídeo de unos segundos, cómo funcionan los pistones y cómo es el mecanismo, que más vale una imagen que 1000 palabras, y con esto que estáis viendo ya veis perfectamente cómo funcionaba esta bomba de Cesibio. Tuvieron máquinas prácticamente para todo, incluso máquinas que hacían otras cosas y que eran movidas por la fuerza hidráulica, que también es importante utilizar el agua para mover otras cosas. Por ejemplo, esto es un bajorrelieve de Hierápolis de Pamukkale, que es la actual Turquía, donde se representa una máquina de serrar piedras. Las piedras se han serrado para hacer sillares de todos los tamaños desde la más remota antigüedad, porque como comprenderéis, a cincel y maceta el rendimiento es muy bajito. Y cuando hay que hacer grandes edificios con sillares todos normalizados, hay que industrializar el proceso. Se sabe que se hacía desde siempre, pero no se conocían bien las máquinas. Gracias a ese relieve y a la interpretación de algunos investigadores, pues se sabe perfectamente cómo, movido por la fuerza hidráulica, se podían establecer estas factorías donde se serraban las piedras. Esto es lo que representa ese relieve que habéis visto antes. Incluso se han encontrado estas columnas a medio serrar para hacer placas de mármol y utilizarlas en edificios, como esta de Gerasa, que está en Jordania, o esta otra factoría donde faltan solamente los elementos de madera y metálicos, porque se los llevaron, que está en Éfeso. Y estas son las factorías. Pero claro, en la pirámide de Keops y en muchos de estos antiguos monumentos del tercer milenio antes de Cristo se encuentran huellas de haber sido las piedras serradas. Se encuentran en Egipto, se encuentran en Micenas, se encuentran en Atusas, que son de los antiguos hititas. Estamos hablando de segundo milenio y tercer milenio antes de Cristo, dependiendo de las civilizaciones esta que os estoy diciendo. En la edad del bronce, ¿cómo podían serrar estas piedras en la edad del bronce? ¿Qué metal utilizaban? ¿Cómo lo hacían? Os dejo la tarea para vosotros. Probablemente con cuerdas y arena de sílice, que son abrasivas y con máquinas que giraban muy deprisa. La cuerda pasaba deprisa y eso es capaz de serrar. Y agua también, Hay que emplear agua para que aquello no eche a arder, ¿no? Todo ello. Pero vamos, no se ha hecho arqueología experimental para saber exactamente cómo se hacía, ¿no? Esto que estáis viendo ahora serían máquinas también movidas por la fuerza hidráulica para machacar piedras. Esto es crítico porque se empleaba en minería, por ejemplo, para machacar el cuarzo aurífero y extraer de manera industrial el oro. Hasta que no llegaron los romanos, por ejemplo, a España, a esta parte en Occidente, aunque se había extraído oro de manera casi artesanal, aquí en Lugo lo conocéis, los famosos torques, ¿no? De los pueblos indígenas, que son macizos de oro y tal, pero no se hacía con ingeniería. Los romanos industrializan ese proceso y son capaces de extraer unas cantidades enormes por año. Pero vamos,
infinitamente mayores que las que los indígenas podían haber hecho, gracias a la fuerza hidráulica, como os digo. Esto es una letrina, es decir, un retrete. Debajo pasaba un canal con agua constantemente y eso se llevaba a los excrementos. Sabéis que las letrinas de los romanos funcionaban más o menos así. Luego veremos alguna. El problema es que esto es de Mohenjo-Daro y de Jarapa, que son dos ciudades de la civilización del Indo del tercer milenio antes de Cristo, el actual Pakistán. Fijaos que ha habido otros mundos que están en este y de los que se conocían muy poco. La gente tenía agua corriente en las ciudades y tenían letrinas, tenían ingeniería sanitaria, que es lo que llamamos ahora, y que no hemos tenido hasta el siglo XX en muchos sitios nosotros. Seguimos sin tenerlo en gran parte del mundo, evidentemente. Bueno, aquí tenéis otra, aquí tenéis dos letrinas en concreto. Estas son de Jarapa, una ciudad gemela en la misma civilización, Mohenjo-Daro. Además tenía esta piscina en uno de los puntos más altos de la ciudad. Es una piscina que ha dado muchos quebraderos de cabeza a la arqueología, porque dicen que es una piscina ritual, que la utilizaban para baños, para no sé qué, bueno, para lo que fuera. Que es un aspecto que a mí no me preocupa mucho. ¿Veis? Ahí está la piscina, en la ciudad de Mohenjo-Daro. A mí lo que me preocupa es cómo subían el agua allí, cómo la llevaban. Porque es una colina, está alta y hay que llevarla. Es decir, sabían hacerlo. Probablemente tuvieron que utilizar tuberías y sifonar en algún momento para desde manantiales más altos poder llenar sus piscinas y si hace falta abastecer sus letrinas, que también las tenía. Como esta, que es una letrina de Mohenjo-Daro, precisamente. Es decir, dos ciudades de una civilización del tercer milenio antes de Cristo que tenían agua en las ciudades. Abastecimiento de agua y alcantarillado, por supuesto. Con el agua se podían hacer maravillas también. ¿Veis? Esto es el Nilo, en Egipto, una foto de satélite, y eso que está ahí a la izquierda es lo que llaman la depresión del Fayum, que es una depresión que está más baja que incluso que el nivel del mar. También el Mar Muerto, sabéis que está más bajo que el Mediterráneo, que se inunda de manera natural. Pero esto no está inundado de manera natural. Eso es una superficie que se inundó en época de Amenemhat III, en el 2300 a.C., fijaos por favor en las fechas, porque este señor era más viejo para los romanos que para nosotros, los romanos, y con un canal desvió, un canal de unas dimensiones inmensas, que lo vais a ver, desvió el Nilo hacia la izquierda, con esos canales que estáis viendo ahí desviados del río, inundó la famosa depresión del Fayum, el lago Nemes, que se llamaba en aquella época. Bueno, esto es un esquema, ¿no?, de la distribución. Esto ya es en época helenística, 250 a.C., que se ha seguido regando. Hoy se sigue regando. Las dimensiones del canal son estas. Y entonces diréis ustedes, esto es un error. No es un error, es esta la dimensión del canal. Es el Nilo desviado para regar una superficie que prácticamente duplicó la superficie regable de Egipto en aquella época y que hizo pues, un imperio todavía mayor, 2300 a.C. Según la arqueología estaban recién hechas las pirámides y a continuación pues, tuvo un esplendor brutal. Esta cuenca endorreica, llamémoslo así, que estaba seca, cuando se inundó, crea un lago, que es el que estáis viendo ahí, el lago del Fayum, y a cuya orilla está una ciudad que se llama Cocodrilópolis, es decir, que pasó de ser desierto a tener cocodrilos. Es acojonante, pero es así. O sea, regaron todo aquello y el sobrante del riego, los escorrederos que se llaman, pues se evaporan finalmente en ese lago. Porque claro, tienen posibilidad de desviar caudales muy grandes, más grandes de los que consumen. Por eso acaba teniendo ese lago, ¿no?, de sobrante allí. Y este es uno de los canales que se derivan del Nilo. Es una foto real, una foto oblicua desde avioneta, donde se ven varios canales que se desvían, que me parece que es a la izquierda del Nilo, en la orilla izquierda del Nilo. Habréis oído Heródoto, que es un historiador del año 440 a.C., cuando visita Egipto, los sacerdotes de Tebas le informan de muchas cosas. Entonces dice que la crecida del Nilo la aprovechaban para que con el desbordamiento fertilizase las tierras, inundase las tierras y de esa forma los cultivos eran más ricos. Heródoto dice muchísimos disparates, hay que leerlo varias veces, claro, no lo habréis leído, no tenéis por qué, sois ingenieros, yo sí lo he leído 2 o 3 veces. Y dice muchísimos disparates, y este es uno de ellos, porque así no se hace ningún regadío. Si tú dejas que el río se salga, te destroza el cultivo para 10 años, vamos, cuando lo quieres poner en cultivo se vuelve a salir porque se sale todos los años, ¿no? Lo que le quisieron explicar probablemente, y este hombre no entendió porque era historiador, no tenía por qué saber de esto, es que con la crecida del río aprovechaban y el agua que desviaban por canales regaban todo el valle del Nilo, que es lo que llevan haciendo 3000 años, porque lo siguen haciendo todavía hoy. Antes de la presa de Asuán todavía, yo he hablado con gente mayor en Egipto, dice, yo no he recordado nunca que se haya salido el Nilo. Cuando crece el verano se llenan los canales tienen unas dimensiones enormes, tanto en sección como en longitud,
de forma que son verdaderos reguladores de esa crecida. Es decir, se llenan con ellos y durante toda la campaña de riegos tiran de ellos hasta que casi los vacían. Vosotros entendéis esto que os estoy diciendo. Por desgracia no lo pueden entender en todos los foros, pero sabéis de lo que os estoy hablando. Almacenan el agua en los canales y con eso. Y así es como se ha hecho siempre desde época de los egipcios. Nunca se ha salido el río y ha destrozado las fincas y los cultivos y las acequias, porque todo sería un desastre. Pero esto se dice hasta en los programas de televisión de historia y de todos los lados y la gente se lo sigue. Pues estos mantras que se repiten y que la gente no se cuestiona, ¿no? Esto ocurre con muchísimas cosas. Bueno, me he quedado demasiado tiempo en Egipto y tenemos que hablar. Esto es una vista del lago Nemes hoy en día, ¿no? Del lago del Fayum, que son muy famosos toda esa zona por los famosos retratos del Fayum, que son ya de época helenística y romana, ¿no? Sobre todo romana, siguen las costumbres del antiguo Egipto, se momifican, las religiones son las mismas, pero el retrato realista del muerto se solía pintar siempre. Esto es una colección de retratos para que veáis que es que realmente lo pintaban muy bien, era una cosa muy interesante. Os paso aquí a esta civilización minoica, en la ciudad palaciega de Knossos, en la isla de Creta. Habréis oído hablar casi todos de ella. Esto es del siglo XX a.C., aproximadamente, 1900 y pico, o 2000 y algo, estas civilizaciones palaciegas. Son pequeñas ciudades-estado, pequeños palacios-estado, ¿no? Aquí veis un detalle de lo que soy estas ciudades. ¿Y por qué os la pongo a vosotros hablando de esto? Pues porque tenían tuberías de agua distribuyéndolo por toda la ciudad. Tuberías de cerámica con muy poquita presión, prácticamente funcionaban por gravedad y poco más, ¿no? No a la mina libre porque es tubería, pero no tenían presión. Y de esa manera distribuían. Yo pregunté, cuando todo el mundo miraba otras cosas, las columnas, yo miro estas cosas cuando voy al cimiento, y pregunté, ¿dónde traían el agua? Y los días no sabía, y dice, pues ahí hay fuentes cerca, a 2 kilómetros, no es difícil, ¿no? Traer esto. Pero tenían distribución de agua. Siglo XX antes de Cristo. Fijaos que cuando algún antiguo, por ejemplo un romano, encontraba y veía esto, decía, pero esta gente cómo podían traer el agua, ¿no? Se maravillaría. Porque ellos sí que sabían hacerlo, ya, los romanos. Pero es que 2000 años antes también. Os digo esto para que veáis que en el fondo pues no hemos inventado gran cosa. Estos son tuberías que están allí en el museo, estos son unos dibujos, cómo funcionaba, son machimbrados muy sencillos, pero sí que son tuberías industrializadas. Como estáis viendo, son piezas prefabricadas que después, de esa manera, claro, la producción era tremenda, no hacían una a una, ¿no? Y ya se utilizaban para el abastecimiento de agua. Estas son las letrinas de esa ciudad, de estas ciudades de Knossos. Las letrinas tenían unos bancos de madera perforados por un agujero, ya sabéis, y ahí hacían sus cosas, como ya las habéis visto en los romanos, ¿no? 20 siglos antes de los romanos. Estas cosas existían. Los romanos no inventaron realmente grandes cosas en este sentido. Y aquí tenéis, por ejemplo, una de las grandes cosas que hicieron estos micénicos, en este caso vamos a saltar a Micenas, pasamos de la isla de Creta a la propia Grecia, era desecar grandes lagos interiores, cuencas endorreicas, que se inundaban y que lo que hicieron fue desecarlas. Toda esa superficie inmensa, el lago Copais se llamaba, en la región de Crates, lo que hicieron fue desecarla, poner en cultivo. Esos son los canales que se están marcando con flechas, los canales de drenaje. Son canales perimetrales que van a parar a un colector y de esa manera todo eso lo drenaba. Y como se tapaban con la sierra final que estaba interrumpiendo el desagüe natural, lo que hacían era perforar a continuación un túnel, una galería de unos 2 kilómetros de longitud y sacar el agua con la pendiente adecuada hacia el exterior, hacia el mar. Ahí es donde está justamente el túnel, en donde se marcan esas flechas, el túnel de drenaje final, que es este, con sus pozos de registro, lógicamente, y su pendiente muy grande, porque es un túnel de drenaje, no es un canal, corriente, ¿no? Y es con eso iba a la parte exterior y acababa yendo el agua al mar. Este sería uno de los pozos de registro, ¿de acuerdo? Ha habido desecaciones de grandes lagos muchísimos a lo largo de la antigüedad, muchísimos, y algunos son enormes. Por ejemplo, todos los lagos volcánicos de Italia, los romanos todos los drenaron. Todos, no solamente el lago Fucino, de Seco Claudio, que es uno de los más famosos porque tiene un colector tremendo, un desagüe, ¿no? Un colector de desagüe, una galería de desagüe final. Este es el lago Nemi, el famoso lago Nemi, donde Calígula tenía unos barcos que sonará seguramente que Mussolini sacó del lago y los puso en exposición, luego se quemaron en la Segunda Guerra Mundial. El lago Nemi tiene un desagüe de este tipo, como estáis viendo ahí, con una galería. Parece que tuvo 2 pozos de registro hoy perfectamente cegados. Este sería el perfil longitudinal del desagüe. Lógicamente, cuando vas a drenar un lago de estas características, que son ollas volcánicas, lo que hay en el centro de Italia, lo primero que tienes que hacer es de aguas abajo, hacia aguas arriba, la galería. Y
empezar la perforación en un punto más alto. Cuando ya tienes toda la galería hecha, con las dificultades que hayas tenido, porque había zonas más duras, zonas de tofo volcánico más blandas, es cuando se hace el tramo final que estáis viendo, arriba a la izquierda, y entonces todo el lago drena por ahí. De esa manera mantuvieron el nivel del lago en un nivel constante que ellos querían, hicieron varias villas de recreo en las orillas, incluso lo utilizó, entre otros, Calígula para navegar con sus barcos. Calígula, sabéis que es uno de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia. Este es otro detalle y esto es la sala, digamos, de compuertas, de control, de entrada y con unos filtros de piedra de arriba abajo, que podéis ver en esta foto que os marco aquí. Esto sería la entrada del colector, del emisario del lago de Nemi. Arriba unos filtros en círculo que llegaban hasta abajo, que están rotos. Eso estaba de arriba abajo, por si metían ramas, lo que fuera, podían sacarlo de ahí. Y luego tenían un sistema de compuertas de forma incluso que podían regular también aquí hasta qué altura querían drenar el lago. Tiene enorme complicación. Yo he estado dentro de este, ahora es peligroso entrar, pero yo he estado dentro de este emisario. Pero tienen muchos, hay como 4 o 5 en toda Italia, de todos los lagos volcánicos que desde épocas romanas se drenaron todos ellos. Pero ya os he dicho que los antiguos ya lo habían hecho. Habían drenado los micénicos, 1800 a.C., siglo XIX a.C., habían drenado estos grandes lagos. Hay más ejemplos que no os puedo traer, porque quiero ir avanzando con otras cosas. Esto es el delta del Nilo. Veis el Mar Rojo, veis el Nilo y veis un poquito la foto. Bueno, pues ya en época de Ramsés II, es decir, en el 1250 a.C., se proyectó un canal para comunicar el Mar Rojo con Menfis. Sería el primer canal de Suez, porque por el Nilo entraban perfectamente navegando hasta Menfis y de esa manera, a través de ese canal que se llamó el canal de los faraones, se comunicaban con el Mar Rojo. Ahí casi que se adivina ese canal. ¿Lo veis ahí dibujado ahora? Ese canal que hace un arco de izquierda a derecha, Menfis está en la parte interior del delta y comunica con la parte de arriba del Mar Rojo. Ese canal no lo logró acabar Ramsés II, lo iba a acabar en época de Necao, que es en el año 550 a.C., justo con la invasión persa de Egipto. Le dijeron sus estrategas que no lo acabasen porque entrarían por ahí los persas, que estaban a la puerta, estaban asediando Egipto. No lo acabó e hizo bien porque efectivamente entraron los persas y gobernó Darío I y los demás persas en Egipto durante muchos años, y fue Darío I el que lo acabó. Y finalmente estuvo navegando durante muchos años. Se acabó cegando con las tormentas de arena, el desierto, etc. Y Trajano volvió a abrirlo y estuvo funcionando de nuevo durante muchos años. Este primer canal de Suez, el Mediterráneo al Mar Rojo. Finalmente ya después del imperio se cegó y ya nunca más se abrió. Lo que se abrió después, ya conocéis un poquito la historia, fue el canal de Suez. Ese sería el canal de los faraones, lo tenéis dibujado ahí en un esquema para que lo veáis un poquito mejor. Bueno, veis dónde está el Cairo, Memphis y Bubastis, que es una de las ciudades. Pero realmente el canal que se abría en el delta del Nilo para navegar era desde Memphis, uno de los brazos, brazo tanítico que se llama del Nilo, para comunicar con el canal de los faraones. Eso se sustituyó por esto, que es el canal de Suez, del siglo XIX, que es un pedazo de canalón, claro, que ya no tiene ninguna relación con lo que hemos conocido. Este es el proyecto, digamos, del canal de Suez que se llevó a cabo. Se proyectó con esta sección para estos barcos que había entonces. Después se ha hecho muchísimo más grande, incluso ahora mismo está sufriendo una ampliación enorme, sabéis, allí por el gobierno egipcio, porque se está quedando pequeño. Pasan ya unos petroleros desmesurados, a pesar de que veis ahí un portaaviones, pero ya realmente está teniendo un canal de ida y otro de vuelta, porque es que ya hay sitios donde no les cabe. Un accidente de un barco hace poco que quedó atravesado supuso una millonada en pérdidas porque no había manera de dar servicio por ahí. Hacían alardes también de este tipo, que también es antiguo, estamos hablando del siglo VI a.C., 540, Polícrates, de Eupalinos, ¿no? El famoso túnel de Eupalino. Este túnel lo que hacía era abastecer la isla de Samos, la ciudad de la isla de Samos. De forma que tuvieron tal mala suerte que pusieron a la ciudad en una parte de la isla y los manantiales potentes estaban justo en la otra. Entonces atravesaron con una galería toda la isla y llevaron el agua. Esa es la galería que estáis viendo del famoso túnel de Eupalino, que es famoso, aunque no he oído hablar nunca de él, es uno de los acueductos famosos de la antigüedad. Estos son algunos esquemas. Realmente el túnel es una galería visitable que veis ahí a la izquierda, una especie de túnel, y luego lo que tiene es un zanjón y abajo, que es lo que va a nivel, hay una tubería de cerámica, que es la que está nivelada para que no funcione a presión. En la galería y tú vas viendo continuamente cómo va la tubería, si se ha roto en algún lado, si sale el agua, si hay que reponer algún trozo. Esta es la galería de visita, la que de registro, vamos a llamarlo así, para que me entendáis. Ahí abajo es donde va la tubería, que es esa, de cerámica machimbrada que estáis viendo en ese punto. En la planta hacía unas heces tremendas, ¿no?
incluso en los puntos de encuentro. Eso ocurría así no porque la topografía subterránea no la dominaran, sí que dominaban la topografía subterránea. Es una cuestión geológica. Había rocas duras y no se podía avanzar, pues iban por donde era más blando. Lo importante de un canal, de una canalización, es el perfil longitudinal, la pendiente, no la planta. La planta puede hacer lo que quiera. Y de esa manera, pues hacían esas plantas disparatadas en los acueductos, pero aquello funcionaba estupendamente. Y sobre todo, adelantaban mucho tiempo dando esas curvas, porque ahorraban tiempo. Ahí veis un esquema, ¿no?, de lo que sería la galería y abajo cómo circula el agua por esa tubería. Que casi nadie comprende esto, porque mucha gente piensa que la galería es donde iba el agua y tal. Pues os lo traigo un poquito más. Ahí veis unas fotos. En esa zanja de la izquierda que hoy tienen tapada con trames o con esos hierros para que no se caiga nadie, abajo es donde va la tubería. Siglo VI antes de Cristo. Estoy poniendo acueductos bastante antiguos. Es un poco para que sepáis que en el mundo romano, donde se hicieron maravillas, sin ninguna duda, se inventó muy poco. Eso es cierto. Y nos vamos de nuevo pues a la misma época, 550, época de Darío I, justamente, Persépolis, Irán. Eso es la antigua Persépolis, las ruinas, una foto aérea, ¿no?, oblicua. En aquella época Persépolis se planificó como una ciudad nueva, una fundación ex novo. Lo primero que hicieron fue el abastecimiento de aguas, el alcantarillado, hicieron unas terrazas donde se soporta la ciudad y luego hicieron la ciudad. Es decir, tenían ingeniería sanitaria perfecta, como estáis viendo. Estos son unas vistas de Persépolis y ahí veis en esa foto aérea como en el suelo hay una especie de agujeritos. Esos son los pozos de registro del canal subterráneo que todavía hoy se está utilizando porque Persépolis está ahí, pero como ya no funciona la ciudad, pues los usan para riego, más agua. Los canals, que llaman allí, que se están haciendo, los romanos siguieron haciendo canales. En España hay muchos abastecimientos de aguas romanos de este tipo, en forma de galerías. Incluso vais a ver abajo ahí, en ese círculo que os marco, como cuando se cegaban algunos pozos, pues tenían que hacer un bypass y abrir nuevos pozos de registro. Esto es una foto moderna porque como lo están utilizando actualmente para riego, pues hacen lo mismo que hacían ya los antiguos persas. Es decir, este sistema de canalización, de abastecimiento de aguas, tiene 2.500 años. Aquí veis nuevas fotos y nuevos aspectos de estos canals, se ven muy bien desde el aire, con los distintos pozos, un bypass que ha habido que hacer para ciudades de tierra, ¿no? Como son. Esto está en mitad del desierto. Pero, claro, traen el agua de 60 kilómetros, me parece que lo trae Persépolis. Y es una galería continua. Bueno, aquí veis algunos otros aspectos y este es un esquema de lo que es un canal. Cogen los subalveos con una galería de captación, hacen los pozos de registro y salen a superficie pues, cuando les interesa, ¿no?, para regar o para abastecer la ciudad. Ese es el asunto. Y esta es una vista de Canat de Persépolis, pero podía ser perfectamente de un abastecimiento de aguas romano. Este es un abastecimiento de aguas romanos, el que estoy yo ahí metido. Esto es una de las galerías de captación de la serrazuela que hay entre Sevilla y Villa del Río y de aquellos sitios, que uno de ellos es el abastecimiento de la antigua ciudad de Hispalis. Pero hay muchísimas galerías y es verdaderamente una barbaridad el agua que llegan a sacar de ahí, porque captan los subalveos desde puntos muy ricos, veneros muy potentes, y acaban sacándolas. Yo creo que se utilizaron también en época romana para riego, porque no todas van a parar a una ciudad, muchas de ellas van directamente al valle, ¿no?, a la llanura del Guadalquivir, y esos son los pozos de registro que hay cada poco para ir conectando. Estamos como si fuese un canal persa del 500 y pico antes de Cristo, solo que en algo que se hizo pues hace 2000 años. La tecnología que se ha seguido utilizando. Lógicamente ya los romanos, que nos vamos a meter un poquito con ellos, ya hicieron grandes cosas. Hicieron acueductos de muchos tipos, sobre todo, aunque no inventaron nada, supusieron el gran Big Bang de la ingeniería, porque extendieron por todo el Mediterráneo, que lo dominaron, estas obras. Entonces supuso un momento brillante para la ingeniería antigua y probablemente pues hasta hoy no igualada, ¿no?, porque todo el Mediterráneo lo dotaron de obras de ingeniería brutales, no solamente de este tipo de abastecimiento de agua, de carreteras, una red de carreteras tremenda, carreteras de alta calidad, que eso es otra guerra, etcétera. Eso que habéis visto antes, por ejemplo, son las fuentes del acueducto de Frejus. Caudales que, lo mismo que las de Roma, podían tener hasta 2, 3 y 4 metros cúbicos por segundo, con lo cual tenían que llevar verdaderos ríos en cada uno de los acueductos a la ciudad. Este no tiene tanto, me parece que acababan llevándose de aquí 1,5 o 2 metros cúbicos por segundo. Pero bueno, el Aqua Claudia tiene 2 metros cúbicos, 2,5, el Aqua Marcia tiene 2,5. O sea, en Roma aterrizaba, estoy hablando de los acueductos de Roma, aterrizaban diariamente, permanentemente, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, unos caudales brutales. Por eso no almacenaban el agua, que luego hablaremos un poquito. Pues almacena, si te viene todo el agua
de esa manera y constantes durante todo el año. Cogían los mejores manantiales, precisamente. Los canalizaban de esta forma. Os estoy enseñando acueductos hechos por galería, ya secos, lógicamente, porque no funcionan, ¿no? Ahí hay de todo. Os he enseñado parte de Chelva, parte de Úxama. Este es Nimes, el canal de Nimes. Esto es un canal navegable. Este tiene 2 metros por 3. O sea, que te metes con una piragua y lo navegas. Es una cosa impresionante, porque tenía también varios metros cúbicos por segundo lo que llevaba esto. Esta es una de las trincheras a cielo abierto del de Frejus. Y el agua iba cubierta siempre, desde el manantial hasta la ciudad, porque lo dice Frontino, lo dice Vitruvio, la preservación de la calidad de agua era crítica, de la calidad y de la temperatura, que está relacionada con la calidad, tremendamente. Entonces, si tú coges el agua potable de los mejores manantiales, no te la puedes dejar echar a perder durante el camino. Estaba siempre preservada del ambiente, del sol y de las escorrentías superficiales, que podían llegar a contaminarla de una manera brutal. Este es uno de los acueductos de Lyon, que tiene una serie de sifones tremendos. Bueno, estos en Túnez, como veis, llegaban a hacer verdaderas maravillas. Y este es un esquema muy sencillito que os traigo para que comprendáis que el acueducto, que es el Aqua Marcia, que es el que va por abajo, es el acueducto, no está completo porque no se acabó de explorar. Eso es el acueducto. Y lo de arriba es una cosa que en Italia, esto es de Roma, ¿no? El acueducto es una cosa que en Italia llaman, que me entenderéis en italiano perfectamente, Galleria Carrabile, es decir, un túnel de carreteras para construir y registrar y mantener el acueducto. Es decir, se metían por un túnel y en la orillita tenían los pozos de registro que iba al acueducto. En lugar de salir pozos de registro de 70 y 80 metros de altura, que serían peligrosos y prácticamente no registrables, pues los hacían de 20 o de lo que fuera, con una galería. Por el medio, con la que pasaban incluso con carros, una galería, una anchura tremenda. Y fijaos qué alardes llegaban a hacer taladrando las montañas para que uno de los acueductos importantes de Italia, de Roma, funcionase como funcionó pues durante, en el caso de este, 700 años. Más, casi 800, porque fueron los godos los que lo cortaron en el 500 y pico, y este es un acueducto del 200 y pico antes de Cristo. O sea, daos cuenta de la ventaja que nos sacan estas civilizaciones a nosotros, que tenemos abastecimiento de aguas desde hace nada. El canal de Isabel II es de 1860, es un siglo y pico. El nivel de experiencia que tenían estos señores respecto a nosotros. Esta es la galería que os digo de visita. ¿Ya veis? Una sección impresionante. Yo la conozco, la he pasado de un lado a otro y bueno, pues hay que ir con luces. Este es uno de los pozos de registro y este es el canal por donde iba el agua, que está abajo, un nivel de inferior, y este es el que iba perfectamente nivelado, claro, porque es un canal, lo de arriba no. Lo de arriba tenía una pequeña pendiente, lo que fuese, incluso contrapendiente respecto al canal. Eso es para andar carros, no era para el agua. Utilizaban tuberías de piedra, por supuesto. Sabemos muy poco de los abastecimientos de agua romanos. Poquísimo, prácticamente nada, porque estos enormes hechos con canales subterráneos y los de Roma se conocen, pero todas las ciudades tenían abastecimiento de agua, absolutamente todas. Y no conocemos prácticamente de ninguna. Estamos en Lugo, a que no conocéis el acueducto romano de Lugo. Hay algunos restitos que dicen que iba, pero no conocéis el general. No se sabe ni del material, ni el caudal, ni de qué fuente. Es completamente desconocido. Pero de tuberías de piedra, tanto este que habéis visto, que es de Ankara, de la antigua Anquira romana, Turquía. Estos son de Duga, este es una ciudad al lado de Antequera, que visité hace poco. Es una ciudad deshabitada, lógicamente arrasada, ¿no? Del mundo romano, que está justamente al lado de Antequera. Estas otras de Turquía, es decir, las tuberías de piedra eran muy comunes. Y por supuesto las de arcilla. Este grupo de 3 tuberías de arcilla prácticamente no sometidas a presión, porque esto no soporta la presión, este tipo de tuberías machimbradas, que esto es del acueducto de Pérgamo, la parte alta del acueducto de Pérgamo. Un acueducto que finalmente acaba saltando con unas presiones increíbles en unos sifones acojonantes, que ahora os hablaré un poquito de. Aquí veis la tubería también de arcilla, de las muchas clases. Tenían tuberías de todo. Y tenían sobre todo tuberías de madera. Mi sospecha en los últimos tiempos, después de investigar y trabajar mucho sobre esto, y lo suelo decir en las charlas, lo voy a repetir ahora, es que el 90% o más de los acueductos, de los abastecimientos de agua a las ciudades romanas era por tubería. Y de esas tuberías, el 90% eran de madera. Eran de madera y por eso no nos han llegado. Pero ahora, en los ambientes anaeróbicos, donde la madera se conserva, están apareciendo por todos los lados. Entonces, claro, incluso esto está relacionado con algunas teorías de que si bebían de las presas, que si no bebían de las presas. No, hay una investigación mientras veis tuberías de madera. Estas son de Burdeos, de la antigua Burdígola. Estas son del acueducto de Licerón, Francia, uno de los 4 acueductos de Lyon. Hemos visto antes otro. Aquí veis tuberías de madera que aparecen, de abastecimiento.
No soportan mucha presión ni falta que hace, son canalizaciones, no otra cosa. No están preparadas para soportar presión. Perforadas y machimbradas. Estas acaban de aparecer hace poco en Vindolandia, una de las ciudades del limes norte del actual Reino Unido, el muro de Adriano. Todo esto habéis oído hablar de él. Bueno, pues estas han aparecido. Claro, es que tienen que ser ambientes muy peculiares, ambientes anaeróbicos donde se conserva la madera. En España es muy difícil encontrarlas. Se ha encontrado alguna, pero es muy difícil encontrarlas. Pero, por ejemplo, en la investigación que se ha hecho en Mérida a este respecto, cuando un arqueólogo de allí, que trabaja muy bien este tema, es curioso, dijo de alguna manera que las presas de Proserpina y de Cornalvo, de alguna manera no, lo dijo con la boca grande, no son romanas y que de allí no vivieron nunca los romanos, y son ciertas las dos cosas, no son romanas, ni Proserpina ni Cornalvo, son mucho más modernas. Él intentó buscar los acueductos, de dónde venía el agua si no venía. Y con los sistemas de elevación LIDAR, bien trabajados, ha encontrado plataformas en las laderas niveladas con pendientes de canal, es decir, con muy poquita pendiente, y lleva ya por 65 70 kilómetros de canales encontrados. Y me decía Isaac, están las plataformas perfectas. Algunas se ven en el terreno, en el LIDAR se ven todas, se puede ver perfectísimamente. Dice, pues no hay nada, no hay absolutamente nada. Dice, yo creo que tenía que ser tubería de madera. Digo, pues claro que tiene que ser tubería de madera. ¿Quién hace 60 kilómetros de una plataforma nivelada para no poner nada? Y claro, van a las mejores manantiales de la sierra. Y no solo eso, Mérida tiene, creo que va por 6 acueductos los que tenía Mérida. No tenía ni 1, ni 2, ni 3, como se pensaba. Tenía muchos más, como solía ser además habitual. Todas las ciudades tenían normalmente más de uno también. Pero como no sabemos nada, estamos en estas circunstancias. Y esto, pues poco a poco lo iremos sabiendo. Uno de los problemas que tenían los acueductos era la concreción calcárea. Este es de Colonia, de Alemania. En estos casos, cuando no había mantenimiento, pues el acueducto fenecía y se acabó. Probablemente feneció por otras causas. Se cortaría en algún momento bélico y ya nunca más volvió a funcionar. Los de Roma, que funcionaron muchos siglos y por lo tanto tuvieron este problema durante mucho tiempo, cuando se estrangulaban con la corrosión calcárea, metían opereros y la picaban toda. Hay huellas de estar picada durante kilómetros las galerías subterráneas. Y recuperaban la sección. Porque si no, no tienes caudal. La velocidad va a ser siempre la misma, porque depende de la pendiente sobre todo. ¿Os acordáis de las fórmulas de Manning? Pues si no recuperas la sección te quedas sin caudal. Y punto. Entonces, ¿qué hacían? Recuperar la sección. Y ya está. No tenían la fórmula de Manning. Manning es muy moderno, ya lo sabéis, ¿no? pero tenían unas habilidades tremendas. Y estas cosas las sabían. Quién sabe si por fórmulas, quién sabe si por empíricamente. No sabemos nada de ellos. Absolutamente nada. Y de hecho, lo poco que sepamos en un futuro sería gracias a profesionales como vosotros que examinen sus obras, porque solo examinando las obras se puede saber de lo que fueron capaces. No hay ningún documento escrito y los historiadores no tienen ninguna capacidad para examinar esto, para comprender esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues para la desgracia del mundo y de la cultura mundial ya no se estudia historia de la ingeniería en ninguna escuela. ¿Qué os parece? Vamos hacia el futuro. Bueno, aquí veis concreción calcárea en el acueducto de Frejus, este sí. En uno de los de Roma, concreciones calcáreas haciendo aguas. Pero este en concreto, que es el Año Novus, este tiene otras zonas donde la concreción calcárea está picada. Aquí tenéis. Este es el Aqua Claudia, con la concreción calcárea picada. Y vuelta a hacerse concreción calcárea sobre el picado, que ya tiene una lámina. Ojo. De esto se ven detalles cuando uno patea estas galerías, se ven de una manera extraordinaria. Cuando llevas ojos de ver estas cosas, claro, si no, no te das cuenta, ¿no? Esto es pues, el intríngulis de los grandes acueductos. Ya está 5 acueductos, hay 3 superpuestos en uno de los lados. Tienen ahí un tinglado de acueductos, llegan superpuestos muchos de ellos en las arquerías. Se hacían sufrir mucho las arquerías porque, claro, era mucho peso de agua y eran muchos movimientos, muchas vibraciones. Porque el agua cuando circula por canales se mueve y mucho y crea empujes en todos los sentidos, ya lo sabéis, y estos están colgados encima de unas arquerías. Este es Túnez, por ejemplo, este es el Aqua Claudia llegando a Roma, reforzada toda entera con arcos de ladrillo, por lo que os estoy diciendo. Los movimientos, las filtraciones sobre todo, y las heladas después de las filtraciones estaban provocando unos daños tremendos a las arquerías. Las forraron con arcos de ladrillo. En lugar de arcos esbeltos pusieron un arco intermedio, a media altura, como veis, arcos de ladrillo. Y de esa manera las hicieron aguantar unos cuantos siglos más, ¿no? Porque esto empezó a dar problemas pues a los 2 o 3 siglos de estar funcionando. Y las hicieron aguantar unos cuantos. No fue la causa de la muerte las averías. Ellos las controlaban y sabían sujetar estos problemas. Fue directamente la destrucción, las guerras góticas, cuando los godos cortan los acueductos para hacer rendir a la ciudad.
Además de ser un elemento crítico para cualquier civilización, es un arma de guerra formidable el agua y los abastecimientos de agua. No os quepa la menor duda. No sé si lo vamos a conocer nosotros, pero lo primero que nos quitarán en todas las ciudades, si un día tenemos un conflicto abierto con alguien que venga aquí, sea el agua, directamente. Y verás tú qué mal lo pasamos. El agua sigue siendo un arma de guerra formidable, como fue en la antigüedad. En la antigüedad el agua era lo primero que se cortaba. Bueno, aquí veis estas arquerías de Roma con esos refuerzos de ladrillo que habéis visto mientras os hablaba. Y los canales superpuestos, que se ven muy bien en estas fotos, ¿no? Pues hasta llegar a la Porta Mayor, que se llama allí en Roma. No sé si conocéis todos estos datos toponímicos que os digo, pero yo os los digo por si lo conocéis o habéis estado en Roma o lo que sea, ¿no? Estos son ya de túnel, son otros acueductos también tremendos, porque la ciudad de Cartago, romana, cuando ya pasó a ser romana, pues tuvo una dotación, seguramente que los cartagineses también la tuvieron, la dotación de agua, pero no se conocen los últimos acueductos, los que hicieron y tuvieron ya los romanos, ¿no? Bueno, estos son africanos, este es de Arles, con un mortero, veis ahí, de Opus Signinum, que se llama, que es cerámica molida, con el cual, para lograr la impermeabilización del canal. Ahí tenéis hasta 20 centímetros y más de ese mortero en la base de ese canal, porque las filtraciones podían hacer fracasar el acueducto. Entonces, era fundamental que estos morteros impermeabilizantes se pusieran en el espesor que hiciese falta. La arcilla parece que con la humedad se hincha y impermeabiliza más el mortero que se hace de esa manera. Se ha utilizado hasta el siglo XIX, la tejoleta, para impermeabilizar canales incluso de riego. O sea que no es una técnica que se olvidase. Ahora usamos otros medios, por supuesto. Ahí abajo, ¿veis? Precisamente un mortero de impermeabilización con una tejoleta gruesa. Aquí lo veis. Esto es el acueducto de Frejus, una sección para que veáis cómo meten cerámica entre la cal, ¿no? Para que funcione. Y ahí veis ese mortero impermeabilizante de cal y cerámica y arriba la concreción calcárea. La concreción calcárea impermeabilizaba mucho también, claro. Muchísimo, pero estrangulaba el canal, era un doble problema, ¿no? No consistía en... Y a veces, claro, sometían a presión, claro que sí, sometían a presión las tuberías. Esta es muy poquita la presión que soportaba. Esto es un sifón de tubería de piedra que está en Patara. Este es el sifón de Patara, de la antigua ciudad de Patara en Turquía. Este es el de Aspendos, triple sifón invertido, de forma que cuando cambiaba de aleación, que es donde los codos pueden desenchufarse con la presión y puedes tener problemas, lo que hacían era subirlo a superficie en esas torres a presión atmosférica y luego volvían a bajar para cambiar de alineación por una rampa y volvían en toda esa longitud a someter a presión a una tubería que parece que era de plomo con enchufes de sillares de piedra. Ojo, no era mucha la presión, pero el tinglao que se llegaban a montar para hacer estos tipos de trazados, ¿no? Este, por ejemplo, que tiene un grupo de hasta 11 tuberías, es uno de los... este es el sifón del Gier, del acueducto del Gier de Lyon, del Lugdunum, del antiguo Lugdunum. Aquí ya empezaban a someter a presiones de 120 metros, 12 atmósferas a las tuberías. Para que eso aguantase bien, realmente lo que se hacía era cubrirlas con una cama de hormigón, en la parte baja, en la parte del venter, de forma que la tubería casi hacía de encofrado perdido, ¿no? Porque era el hormigón el que estaba sujetando la presión. Porque una tubería de plomo con un cordón normalmente no aguanta esas presiones. Estas son las tuberías de plomo, hermanos. Para aguantar las grandes presiones, como es este caso de Pérgamo, del que os he hablado antes, que aquí tenían 19 atmósferas, 190 metros. Ojo, hay muchas ciudades que todavía no se conoce el acueducto y que en cualquier visita que hagáis en Turquía, aquí y en otro lado, te dicen, no, es que bebían de la lluvia. ¿Por qué? Bueno, las cosas te lo dicen, porque aquí ¿cómo vas a subir el agua? Claro. Echas un tanteo con un mapa cartográfico o con una cosa de cierta precisión, te dices, es que tengo 19 atmósferas. Bueno, claro que tenían 19 atmósferas. Y claro que se han llevado todo el plomo, ahí te lo van a dejar a ti para que lo veas, ¿no? Pero el agua la subían aquí, porque en la ciudad, arriba, en el punto más alto, tienen decantadores inmensos. La ciudad de Termesos, por ejemplo, allí en Turquía, es como todo esto, uno de los decantadores, como esta sala en la que estamos. Van a llenar esto de la lluvia. Se llueve 300 milímetros al año. Es una cosa de precipitación de desierto. Claro que venía de los montes Tauro, con sifones potentes de hasta 19 atmósferas. Esto es el caso de Pérgamo. Aquí veis otras fotos de los 20 del sifón de Pérgamo. Es decir, en los partes bajos, para que la tubería no estuviera directamente sobre el terreno, hacían estos puentes, donde la tubería a presión se sujetaba a una presión, se llama el venter, ¿no? Y de esa manera tú tenías una permeabilidad, tanto para escorrentías como para personas, o lo que hiciera falta, transversal dentro del acueducto. Y estos son los enchufes de piedra, donde iban metidas las tuberías de plomo que aguantaban esa presión. ¿Cómo aguantaban esas tuberías semejantes presiones? Pues bueno, en el Museo de Éfeso existe esto, que no está interpretado, porque estas cosas las tiene que poner y ya está, ¿no? Pero es que esa tubería tiene una pared de 4 centímetros y está hecha de una pieza de fundición
Entonces dices, claro, esto sí aguanta 19 atmósferas. Los volúmenes de plomo que gastaban en esto eran inmensos, claro. No hay ningún problema. Esta gente sacaba plomo de manera industrial de la minería. O sea, son los grandes extractores de plomo han sido precisamente los romanos. No se ha conocido nada parecido hasta el mundo moderno. Durante todo el medievo, lo digo muchas veces y lo tengo que repetir, la principal fuente de plomo fue saquear las obras de los romanos y sacar el plomo donde estuviera. Eso es lo que sabían hacer. Pero no quiero decir que fuese una edad excesivamente oscura, porque igual hicieron otras cosas, pero a nivel tecnológico, a nivel de ingeniería, que es de lo que estamos hablando, más que oscura. Se subieron a los árboles directamente. Nos hemos bajado pues en el siglo XIX. Vosotros sabéis cómo ha evolucionado, ¿no? La ingeniería y este tipo de cosas. Bueno, pues los plomos, claro que los sacaban y tenían sus lingotes y sus marcas de los plomeros y el emperador que había ordenado hacer el abastecimiento en concreto, etcétera. Sus lecturas y su todo. Y finalmente, cuando esto llegaba a la ciudad, había grandes decantadores. Este es un esquema, un dibujito sencillo de Vitruvio, que sí, se corresponde con lo que son los decantadores. Tenían cámaras arriba, abajo, se comunicaban. Un decantador sabéis vosotros muy bien lo que es, pero como algunos de los que nos van a ver no lo saben, lo tengo que repetir. Es decir, tú vienes por una sección muy estrecha con un determinado caudal y tienes que ir a una sección que prácticamente tiende al infinito respecto a esa estrecha. Para que el agua esté mucho tiempo allí, días, con velocidad cero, y decante todos los sólidos. Y a partir de ahí el agua que sale por el otro extremo normalmente está limpia de sólidos e impoluta. Como los romanos no utilizaban métodos de depuración químicos de ningún tipo, solamente utilizaban este método de depuración físico, que es así como lo estamos llamando hoy en día, pues de esa manera el agua llegaba pura, quitaban las impurezas que muchas veces se habían producido en el propio desgaste del canal, porque venía desde muchos kilómetros, y ya tenían el agua potable que ellos querían. Las presas, por definición, no tienen el agua potable. Yo me harto de decirlo. Hombre, que puedes beber de una presa y no te mueres. Sí, pero será una casualidad. Pero no es potable. No en vano estamos metiendo cloro en todos. Porque si no, pues seríamos la sociedad de la disentería, no de otra cosa, ¿no? Estos son los decantadores de Lyon. Grandes cámaras comunicadas. Siempre entraba el agua por arriba por una tubería y salía por arriba por otra tubería. Y esta especie de nave industrial enorme, larguísima, inmensa, es uno de los decantadores de Cartago, que los tenían todos en serie. No tenían ni uno, ni dos, ni tres, tenían todos estos. Todas esas naves que hoy podría ser un depósito de aguas de las mayores de las ciudades que tenemos nosotros, eso no depositaba nada, hablando claro, no regulaba nada. Litro que entra, litro que sale. Son exclusivamente decantadores. Cuando una sociedad, una ciudad como esta, recibe 4 o 5 metros cúbicos por segundo entre sus acueductos, ¿para qué va a almacenar? Si ya tiene problemas para comerse, para beberse todo ese agua. El problema lo tenían para decantar, semejante caudal. Claro que tenían problema para decantar, por eso tenían estas cámaras de estos volúmenes. Así es. Y muchas veces, cuando se llegaba a la distribución, porque de aquí pasaba ya a la distribución en las ciudades, este sería el distribuidor clásico, nuestro distribuidor de Nimes. El agua llegaba por aquel canal del fondo. Esto es la ruina, pero la interpretación sería esta. Llegaba por el canal, se distribuía por los distintos usos, por las tuberías, tenían prioridad las fuentes, después las termas, los baños públicos. Esta gente tenía la costumbre de bañarse todos los días. No ducharse, bañarse, todos, absolutamente todos, por un módico precio. Y después los usos particulares que los había, e industriales y de riego. Por un módico canon tenía grifos en las casas los que podían pagarlo, claro. Eran muchos, más de los que parece poner grifos por todos los lados. Pero casi la mitad del caudal que llegaba no era capaz de absorber los tubos. Y se iba por esos 3 tubos verticales directamente al alcantarillado. ¿Veis el esquema? Directamente al alcantarillado. Con lo cual, del alcantarillado, los alcantarillados más limpios que han existido nunca en la historia de la humanidad y que existirán, dado cómo manejamos nosotros el agua, son los romanos. ¿De acuerdo? Porque tenían un río constante también en el propio alcantarillado. Esto es lo que hacía que la contaminación fuera cero. Porque las heces de las letrinas o cualquier cosa que tirasen estaba disuelto en unas proporciones tan inmensas que seguro que era todavía potable lo que acababan de hacer. ¿Es así? Es así. Nosotros no manejamos el agua así. Regulamos, manejamos, almacenamos, la cloramos. Somos muchos. Y si no la manejamos así tampoco tendríamos para todos. Es un problemón, ¿no? Este es el distribuidor de Pompeya, uno de los clásicos vitruvianos que llaman, porque tiene los 3 niveles, ¿no? Cada uno para los usos prioridades, primero fuentes, luego termas y luego los usos particulares. Cada uno tiene un nivel y el que iba rebosando un nivel, cuando ya estaba cubierto, iba al otro y luego al otro. De esa manera, aunque hubiese
diferencias en el caudal que llegase a lo largo del año, las prioridades siempre estaban establecidas, de manera automática, no dependía del factor humano. Los caudales los medían como las presiones eran muy bajas, y las que ya trabajaban en la distribución, pues los medían con una sección. Llamaban cáliz a estas piezas de plomo. Es decir, si tú tenías derecho por el canon a una determinada sección, 5 centímetros, vamos a hablar así, pues te ponían un cáliz de 5 centímetros y eso era tu agua. Las presiones variaban tampoco, prácticamente el caudal que ibas a tener era siempre el mismo. Tenían, por supuesto, todo este sistema de derivaciones dentro de la tubería con grifos, con válvulas, como estáis viendo, pues para el de la izquierda, para el de la derecha, para la casa de allí, para el otro que tiene unos baños. Y a lo largo de la ciudad pues se encuentran cosas de estas. Calderines de agua caliente. Esto lo que hacían era, el agua llegaba por el tubo inferior, ahí permanecía un rato, abajo había fuego, ¿no? Una especie de estufita, un hornillo. Calentaba eso, el tubo vertical no es más que el escape, para que la presión no rompa eso, y salía el agua caliente ya por el tubo superior, y de esa manera tenían bañeras de agua caliente, grifos con agua caliente, es decir, tenían calderines, igual que las termas, que son más complejos, tenían calderines para calentar el agua para las piscinas de agua caliente o de agua templada, que necesitaban calentarse. Y tenían esto que es crítico, importante, si no esto no funciona ninguna distribución. Esto es una ventosa. ¿Sabéis lo que son las ventosas? Las válvulas de extracción de aire. Los puntos altos de las tuberías que circulan a presión, tanto en distribución como en la cometida general, que lógicamente vas por el terreno con tus tuberías, en los puntos altos tienes que poner una ventosa, porque si no el aire no sale, se queda atrapado en los puntos altos. Vosotros ya lo sabéis, pero lo repito. El aire puede hacer incluso que el agua deje de circular, porque si hay aire ya no pasa el agua por la tubería y puede echar al traste todo el sistema de distribución. Claro que tenían ventosas, que no hemos inventado nada. Además, igual que las nuestras, con una bolita de flotador que sube arriba, empujada por el agua, y que cuando no hay agua baja y suelta el aire y vuelve a subir. Esta es una ventosa y esta es otra. Por si creéis que es una cosa circunstancial, y esta es otra. Sí, y esta es otra. Pues se encuentran en todas las ciudades. Hasta hace poco no sabían ni lo que era. Si son ventosas, válvulas de extracción de aire. Pero que es crítico, si no esto no funciona, un abastecimiento de agua. Por eso es tan importante que gente como nosotros se dedique a estas cositas. Que además es un nicho de mercado, porque ahora hay muchas cosas de estas y estamos ausentes en todo ello, ¿sabes? Ya no es que no se avancen los conocimientos técnicos antiguos, es que podría haber siempre alguno de nosotros allí, ¿no? Y no lo hay. No lo hay porque, claro, tampoco estamos formados para ello. Se ha quitado toda la formación que podría haber habido en estos asuntos, ¿no? Y esto era fundamental en muchos motivos, porque habréis oído, me voy a entretener un poquito aquí en este asunto, que es muy interesante. Precisamente como toda la red de distribución, y a veces incluso la cometida general era de plomo, una de las teorías que circula por ahí, es que la caída del Imperio Romano se había debido a la plumbosis que la gente sufría, ¿no? Con motivo de la contaminación del agua como consecuencia del plomo. Desde luego no es así. Hay muchos factores que nos hacen pensar que no es así, y además que han demostrado que es así. Pero ojo, se sigue diciendo en las universidades, así de claro. ¿Cuál es el factor de la caída del Imperio Romano? Pues cada uno tiene el suyo. Pero este es uno que lo apuntan con mucha frecuencia, tal vez incluso para ocultar el real. Nada, que eran gilipollas, se envenenaron con el plomo y ahí está, desaparecieron. Cosa que no ocurrió. No ocurrió. Y os comento. Ahí tenéis varias bibliografías. Además, las quiero poner para que la leáis no solo vosotros, muchos miles que lo van a leer por aquí. ¿De acuerdo? Porque es que ¿de dónde saca este hombre? De aquí. Todos estos autores, que son sajones, bueno, pues lo que hay, han hecho ciertas pruebas y se han dado cuenta de varias cosas. Primero, que la contaminación de los esqueletos en Roma, el mundo romano, y fuera de Roma, es muy semejante. Y es muy baja. Y Roma tenía kilómetros y kilómetros de plomo por todos los lados. Y en otros sitios tenían menos, porque tenían madera y justamente al final muy poquito plomo. Y que además es entre el 41 y el 47% inferior a la que tenemos nosotros hoy en esos mismos sitios, en Roma y en el Reino Unido y en otros sitios que han hecho las pruebas. Y estaban menos contaminados de plomo que nosotros. Qué curioso, ¿eh? Pues nosotros respiramos los vapores de los combustibles y tenemos una plumosis importante y aun si no nos morimos, dirá que estamos aguantando relativamente bien, ¿eh? Pero es que ellos tenían menos. Y de hecho sí que había contaminación de plomo en el mundo romano por causas completamente diferentes a esta. Por ejemplo, los que trabajaban en los vapores de fundición y tal, pues sufrían plumbosis, claro. Y algunos que tenían el capricho de echar plomo al vino porque lo endulzaban y otros que bebían en un recipiente de plomo, que era justamente la aristocracia, los que se permitían estas cosas, ¿no? Porque era caro incluso, esas cositas que se vendían, pues estaban más contaminados de plomo que los pobres, que no estaban contaminados de plomo. Bueno, también Beethoven, ¿verdad? Se murió, ¿sabéis?, de plumbosis porque le gustaba beber vino en una copita de plomo.
Pero eso no es representativo del momento cultural de Beethoven, ¿no? Y de esto que ocurrió del mundo romano. Bueno, pues ahí podéis ver varias cosas y bibliografía de lo que yo os estoy diciendo, ¿no? La carga de plomo en Gran Bretaña era incluso mayor que en la de Roma. Esa es una de las conclusiones que saco. Para que en Gran Bretaña había muchísimo menos plomo que en Roma, las distribuciones, pero muchísimo menos. Pero es que es más. Para que se produzcan los carbonatos de plomo en las tuberías, el albayalde que se llama, y otros productos, otras derivaciones tóxicas del plomo, el agua tiene que estar a una temperatura relativamente alta, por encima de los 20 grados. Y eso no ocurría porque la conservaban fresca y a cubierto, intentaban que llegase fresca hasta el final. Y sobre todo tiene que ser en presencia de oxígeno. ¿Para qué queréis que servían las ventosas? Para que no hubiese ni aire ni oxígeno. Y además de eso, la concreción calcárea, que también es un carbonato de cal en este caso, siempre reaccionaba un poquito con el plomo y hacía una finísima lámina. Por lo cual no estaba tanto en contacto con el plomo como se creía. Y además el agua por el plomo, como es justamente la distribución final, está muy poco tiempo. Donde más tiempo está es en los decantadores y en la canalización general. Todos estos factores, bien combinados, dan como resultado esto, que tenían contaminación por plomo, que tenían menos contaminación por plomo que nosotros. Pues a mí me ha llegado un señor, un catedrático de historia de Estados Unidos, casi a insultar en YouTube. Oiga, usted está ocultando esto. Digo, pero qué leche le voy a explicar a usted. Estúdielo usted, es una cosa acojonante. Yo soy profesor y se murieron por el plomo. O sea, es acojonante cómo mastican y manejan los mitos hasta creérselos y, por supuesto, difundirlos entre sus alumnos, etcétera. Bueno. Los romanos no se intoxicaban con el plomo. Más bien hoy hay gente que nos está intoxicando a nosotros con las cosas que supuestamente le pasaban a los romanos. Por desconocimiento algunos y otros pues por, yo qué sé, pues será por convencimiento de otro tipo. Esto es uno de los grifos, una de las válvulas de paso que tenían de bronce, en este caso, para manejar el agua ya dentro de las distribuciones. Está hecha a torno, está torneada. Tiene una precisión absoluta, de un cuarto de vuelta, sabéis que son las mejores, ¿eh? Sí, que te cierre ya. Torneada y de un cuarto de vuelta, lo que cualquier fontanero buscaría hoy de hace 2000 años. Ahí la tenemos. Grifos de todas las clases, maneras, válvulas, surtidores ornamentales, de las piscinas. Esto es rarísimo que se haya conservado, ¿eh? Porque esto vuela, los metales vuelan y los tenían que haber reciclado todos hace ya cientos de años. Tenían bañeras, claro, la gente tenía bañeras en su casa. Se han conservado algunas de estas, que son de mármol, porque no se han reaprovechado para otra cosa. Bueno, sí, para tumbas. Mucha gente se está enterrando, lo utilizaron de sarcófagos después. Pero claro, de bronce nos ha quedado solamente una. Igual hay alguna más, pero yo conozco solo esta. En Herculano, porque la enterró las cenizas y no tampoco. A ver quién va a dejar una bañera de bronce ahí. La habían fundido y la habían empleado en otra cosa. Esto vale mucho dinero, ¿eh? Cuando una ciudad cae. Y efectivamente tenían letrinas, como estáis viendo aquí, con un canal tremendo que corría por debajo y una serie de canalillos que estáis viendo que corrían al pie, a los pies de los señores que se sentaban ahí. Que probablemente no se sentaban todos juntos, tenían cierta precaución de que uno saliera para meterse otro. Y lo más seguro, y de hecho hay sitios donde se demuestra que hay unas mamparas de madera que separaban cada uno de los asientos. Así que estas cositas que nos cuentan, yo siempre lo digo, hay historiadores que cuanto más tontos dejen a los romanos, parece que son ellos más listos. Y no es así. La gente era muy inteligente, no menos que nosotros. Y no tenían por qué tener comportamientos simiescos ni absurdos como hoy se les asigna directamente. En absoluto. Esto es el funcionamiento de una letrina. Bueno, tal y como con el tema del agua es correcto, ¿no? Tenían un palo con una esponjilla. Lo veis ahí, ¿no? Donde todo el mundo se limpiaba con ella. Lavaban el agua y se limpiaban. Eso que nos están contando, ¿eh? Directo, en los libros, manuales de arqueología de las universidades, todavía están contando eso. Todos se limpiaban con eso. Es lo que hay. Bueno, aquí veis el canal, debajo, estas son una de las letrinas, de las muchas que hay en Ostia Antica, del puerto de Roma, ¿no? Estas son de Éfeso, por ejemplo. Y estas, que son de fábrica ya en alzado, veis cómo tienen los puestos separados. Luego no disfrutaban mucho estando uno al lado del otro. ¿De acuerdo? Porque si no, no hubieran puesto esos tabiques. Pero bueno, hoy lo que enseñan es esto. Internet es un arma poderosísima y de doble filo. Todo el mundo le enseña que se sentaban ahí, uno del frente del otro, hacían su vida social y se limpiaban todos con una escobilla, la dejaba el otro y luego se limpiaban. Estos gráficos podéis encontrar miles. Una pileta, que en lugar de para lavarse las manos, no, es para limpiar la escobilla. ¿Sabéis? Y todos se limpiaban con eso.
Hasta que, bueno, estos son precisamente las termas de los 7 sabios en Ostia Antica, que estuve recientemente, me traje esta foto. Y en ese gráfico que veis ahí abajo a la derecha, pues que tiene unas letras, que el propietario, digamos el gestor de esas letrinas, de las termas, esa escobilla se llama Xylospongium, que no es otra cosa más Xylos, madera y espongium, es la esponjita, ¿no? Que viene a decir, por favor, use el Xylospongium. Pues claro, cuando uno analiza esto de una manera crítica, dices, al señor de las letrinas, al que gestiona aquello, le da igual cómo te lleves el culo a casa. Lo que quiere es que le limpies la letrina. Esto es una escobilla igual que la nuestra. Pues no hay ninguna base, digamos, sólida para que esto se interpretase que fuese para limpiarse el trasero, pero nos lo han vendido y así está. Se citan 2 o 3 escritos, uno creo que es Séneca, el otro no sé qué, un legionario que se suicidó, es una cosa que por una de ellas pues se lo metió. Pero bueno, hiciera lo que hiciera ese legionario, eso no servía para lo que nos están contando. Era la escobilla al bate, igual que nosotros. Pero amigos, esto está damnificando a mucha gente ahora, ¿eh? O sea, lo dices y claro, que hay gente que ha escrito manuales y puede haber dedicado una página a esto. Y veréis conferencias grabadas en YouTube de ilustres catedráticos que dicen lo que os he contado, que se limpiaban el culo con la escobilla. Y bueno, y pues gráficos y todo, y la divulgación clásica de los blogs y de todo eso, es lo que nos cuenta. Y hombre, yo no tengo una especial querencia por los romanos, pero son seres humanos que eran inteligentes, ¿no? Que yo no sé por qué se han empeñado en que eran simios y que hacían barbaridades, pero que es lo que nos cuenta. Bueno, y finalmente iba el alcantarillado, como os he dicho, con unos caudales pues verdaderamente impresionantes, ¿no? Ya a finales del Imperio, el agua se empieza a almacenar. Esta es la cisterna de Yeratán en la casa de la Medusa de Estambul, de época de Justiniano. Parece ser que ese acueducto magnífico que se había hecho en época de... Se hizo ya uno en Adriano, pero lo amplió Constantino, cuando ya hace Constantinopla, de la antigua ciudad de Bizancio. Las fuentes principales las tenía 200 y pico kilómetros de la ciudad de Constantinopla. En la actual Bulgaria estaban las fuentes. Acabo de leer recientemente que este acueducto llegó a tener 600 kilómetros, porque se ampliaron nuevos ramales en busca de fuentes más lejanas. También en época de Constantino, que es cuando el imperio todavía existe, vamos a llamarlo así. Bueno, pues algo les pasó, se les rompió el acueducto, se estranguló por concreción, problemas, y no llegaba el caudal suficiente y decidieron almacenarlo. Esto, tal y como os he contado, que funcionaba un acueducto y un saneamiento romano, esto es el fin de la ingeniería sanitaria, porque empezaron a almacenar. Tienes agua, pero ya no es tan potable, vas a empezar a tener problemas, pero sobre todo ya no limpias el alcantarillado. Pues si la almacenas ya no va por el alcantarillado. Y el alcantarillado está lleno de excrementos y eso es el alimento principal, y otras suciedades es el alimento principal de las ratas. Y la rata es el vector de la peste bubónica. La primera gran epidemia de peste documentada está justamente en el 550, en época de Justiniano. Y probablemente proceda de aquí, del fin de la ingeniería sanitaria. Es decir, aunque todavía hacían cosas, los bizantinos en aquella época, que no mucho más tarde, habían perdido la tecnología, habían perdido muchas cosas y muchas fuentes de sabiduría. Eso, esto es otra charla, ¿no? Pero la filosofía, los pitagóricos, Apolonio de Perge, el gran geometra, Euclides, algunos os suenan estas cosas porque habéis hecho los problemas de Apolonio, ¿verdad? Que lo inventó un tío del siglo III, IV antes de Cristo. Ojo, esos problemas que luego tanto cuesta hacerlos ahora. Él los hacía con soltura, no, los inventó. Y las curvas cónicas también, proceden de ellos. Todo eso se perdió en un momento dado. Y lógicamente la tecnología con ello. La trigonometría, por supuesto, que era la que soportaba a toda esta gente. Bueno, los grandes monumentos, por supuesto, también se arrasaron, eran monumentos paganos. En este momento histórico sabéis que eso se proscribe, los derrumban directamente y con las ruinas pues decidieron hacer este depósito que os estoy enseñando. Hay 10 depósitos como este en Estambul, ¿eh? 10. Este es el que se visita, pero hay hasta 10. En este caso sí, reguladores de caudal, que impedían la limpieza de la alcantarilla y que probablemente provocaron la peste bubónica. Las presas, ya os he dicho que no se bebían de ahí. Esa es la presa de Proserpina desde el Trasdós, estando vaciada cuando la limpiaron hace unos años. Toda la obra de abajo, en una lectura de paramentos que hizo el arqueólogo este que os he mencionado, Santiago Feijóo en Mérida, concluyó que era medieval, probablemente alto medieval, época musulmana. Lo de arriba es más moderno y luego arriba hay unos sillares magníficos que les habían dado por romanos, pero no pueden ser, lógicamente, más antiguos que lo de abajo. Esto lo comento porque creo que tiene toda la razón. Esta es la lectura de paramentos que hizo y los siglos que estáis viendo ahí. O sea, del siglo XVIII al XX, XVII al XX es toda la parte superior, lo que estaban dando por romano, lo más romano. No bebían de las presas. Precisamente al buscar los acueductos es cuando este hombre empieza a encontrar en las elevaciones LIDAR esto que os enseño. Ahí se ven las curvas perfectamente. 60 y tantos kilómetros de esto. Encuentra por todas las sierras en dirección a los mejores manantiales.
Todo esto hasta el momento. El mapa es mío, es una elevación LIDAR general de precisión de 2 metros, donde he metido los canales, los vectoriales que él me ha pasado. A una gran escala, pues bueno, eso es lo que hay, ¿no? De los varios acueductos y ramales que hasta la fecha he encontrado. Y está el solo, que si metes un equipo entero a investigar esto ya precisamente y olvidarse de Proserpina y Cornalvo, pues se encuentra más cosas. Pero esto, vamos, esto como es una cosa que no da mucho dinero, pues tampoco gastan mucho, ¿no? Y por supuesto, si en algo invirtieron alardes y tecnología hidráulica fue en la minería. Estas son las médulas que sabéis que perfectamente disolvían las montañas. Primero hacían las galerías de extracción, después metían el agua por las galerías y disolvían la montaña completamente. Eso después se lavaba cada metro cúbico para sacar el oro de esas arenas auríferas por canales de lavado. Y para eso hacía falta un caudal constante durante todo el año y de unas magnitudes impresionantes, para lavar una montaña como las médulas. No solo las médulas, todo el noroeste peninsular es una mina de oro, estamos en una de ellas prácticamente, ¿no? Todo el noroeste peninsular y Portugal, también el oeste. Es una mina continua, formaban estas arrugias, esta especie de bolos, que era la materia inservible que lo retiraban a mano, porque lo que tenía el oro en este caso eran las arenas auríferas, en otros casos era el cuarzo y lo machacaban como ya os he explicado. Para disolver esta montaña, yo os estoy enseñando fotos que ya la conocéis seguramente todos, pero bueno, para el que no la conozca, para acabar disolviendo esta montaña, ¿qué es eso que se está viendo ahí? En este mapa veis la mina, solo la mina de las médulas, que todo el noroeste es así. Todo eso se disolvía. Pues para poder disolver todo eso que estáis viendo, ahí lo veis un poquito a la izquierda, una red de canales que está dibujada ahí, que seguramente la veis en color blanquito. Hasta la fecha se han descubierto 600 kilómetros de longitud. El más largo tiene 150 kilómetros y supone un trasvase entre cuencas, entre la cuenca del Duero y la cuenca del Sil. En este caso, toda esta red de canales es superior igual a todos los acueductos que había en España. Solo la red de canales de las médulas. Sí, no solo manejaban el agua y no solo eran capaces de llevar grandes caudales al destino, claro, es una mina de oro. Esto daba riqueza y aquí había muchísima gente trabajando y cobrando, todo se ha dicho. Lo de los esclavos es otro tema que hablaremos otro día, porque esta gente aquí no intervenía en esclavos, en este tipo de cosas. Bueno, aquí veis las redes de canales de las médulas. Lo que estáis viendo ahí es una cosa impresionante en ese mapa. Y luego a la derecha esa sierra que se ve nevada, justo en el centro, eso es el Teleno, que tenía auténticas barbaridades también hidráulicas, canales, acueductos elevados, balsas nivales para recoger la nieve y con el agua después en verano disolver las arenas y los materiales auríferos. Impresionante lo que hicieron aquí. Algunos canales no eran fáciles de hacer, que muchos están cavados en la roca y son pequeñas galerías, pero otros tuvieron que soportarlos con esos muros que todavía existen, ¿no? Y se han convertido en sendas, ¿no? Para andar. Que es una obra impresionante. ¿Y cómo hacía la topografía de todo esto? Pues muy rápido. Esto nos lo describe Vitruvio, el Corobate, ¿no? Nos dice que es una barra con unos brazos transversales, una barra de casi 6 metros, de tantos pies y tal y cual. Esto es el Corobate que yo lo reconstruí en el 2004 siguiendo a Vitruvio, pero sobre todo ayudándome de una latinista que me lo tradujo bien, porque estaba mal traducido. Las ménsulas lo habían traducido por patas y manejaban una mesita y tal. Incluso lo puse en práctica y lo hice competir con el nivel óptico, claro que sí, en una de las obras que estaba haciendo en ese momento. Y es perfecto. O sea, compite con el nivel óptico. Un poquito más pesado porque no tiene la soltura de un óptico, pero vamos, que vas haciendo la itinerancia de la nivelación en distancias de 30 a 40 metros, que es lo que hay que hacer. El nivel óptico tampoco permite más, ¿eh? Y funciona perfectamente. Con estos aparatos hicieron unas nivelaciones de absoluta precisión. El canal de Nimes, el acueducto de Nimes, tiene 20 centímetros por kilómetro de pendiente media. Dale otra vuelta. 20 centímetros por kilómetro de pendiente media. Y tiene 60 kilómetros, ¿eh? Y tiene solamente de diferencia de desnivel, me parece que son 12 metros, un poco la cuenta, entre las fuentes y el distribuidor que os he enseñado. Pone un topógrafo y le dices, tienes que hacer un canal de 60 kilómetros a 20 centímetros kilómetros. Llama a otro. Claro. A ver lo que tienes que pagar tú para hacer eso. Primero haz geodesia, primero haz un mapa. Después, pero pues si no sabes cómo puede ser el recorrido. Esta gente lo hacía. Los mismos que se limpiaban el culo con las cobillas. Bueno, pues aquí veis el Corobate, que yo lo he exhibido en muchos sitios. Funcionaba así, como estáis viendo. Si hubiese gente mayor, sabría lo que son las niveletas, que eran 3 cruces truncadas que se manejaban en grupos de 3. Los camineros las han usado de toda la vida. De hecho, yo tengo unas originales, que ahora están en el Museo de Carreteras de Teruel, porque todo esto lo llevaba al Museo de Carreteras de Teruel. Y así funcionaba, sencillamente pues trasladando una cosa que se nivelaba en horizontal, trasladándola visual pues a 20-30 metros y luego pues cambiando la estación, mirando atrás y mirando adelante.
Es bien sencillo, como se hace hoy, con una mira y con un nivel. Pero esto está interpretando bien a Vitruvio. Y claro, en el siglo XVI lo hacían muy parecido. Este es el libro de los ingenios y las máquinas de Juan de Lactanosa. Y se dice cómo se nivelan. Y te das cuenta que está manejando un corbate. Es acojonante. Está interpretado bien el corbate. Después de esto, en el siglo XVII, viene un francés, un tal Perrol, y dice que son patas. Y dibuja una cosa inservible que todavía está por ahí por los museos, en la mesa. Bueno, pues Vitruvio dice cosas, porque Arquímedes, que es como 3 siglos anterior a él, sostiene que el agua no tiene una superficie horizontal, sino que es de forma esférica y tiene su centro en el centro de la Tierra. Es exactamente como es. Y cuando hacemos las nivelaciones es así. Y tenemos que tener en cuenta el error de esfericidad de la Tierra, que es este. Y si no lo tenemos en cuenta, no nivelamos. Si pegamos una visual de 1 kilómetro, nos salimos por la tangente. Y el agua no va a ir para allá, va a venir hacia nosotros. Estas cosas básicas que se enseñan en topografía, que veo aquí a profesores asintiendo, con lo cual me alegro que se sigan enseñando en topografía, aunque hoy ya no se usan los niveles ni leches, hoy se hace todo con GPS y ya está. Pues ellos las sabían, claro, si no hubieran hecho estas barbaridades que os he hablado, 600 kilómetros de canales, 150 de longitud, unas pendientes bajísimas, claro que las sabían. Tenían también la dioptra, que se escribe ahí rápidamente. La dioptra bien interpretada, está en griego el original, yo la traduje desde el francés, tuve que interpretarla, porque está traducida al francés, de Herón de Alejandría, que es el escrito que nos queda, y la dioptra era un teodolito. Era un teodolito, no era otra cosa. Las interpretaciones que se habían hecho eran absolutamente peregrinas, variopintas. Claro, la descripción de la dioptra de Herón de Alejandría había tener 15 páginas o 16 y nos han quedado 3 y ni siquiera contiguas, con lo cual es muy difícil ahí, ¿sabe? Pero bueno, dice lo suficiente para saber qué era esto. El material científico ha desaparecido todo de la antigüedad. Y lo que ha quedado es extrañísimo que haya quedado. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido transcribir eso, no? Es una cosa muy rara, porque todos esos transcribían los monasterios, claro, claro, esas páginas que han llegado hasta nosotros, es muy raro. Esto es la dioptra. Es un limbo horizontal, 360 grados, un limbo vertical, 180 grados, graduado, y con eso, pues, es un teodolito. Pero con esto hacían parcelaciones de este tipo. Eso tiene 60 kilómetros o más 60 y tantos kilómetros en Bolonia. Está perfectamente cuadriculada. Son centuriaciones, parcelaciones de fincas. Hoy se pone una transparencia en la ortofoto y está perfecta. Eso es imposible de hacer con ningún instrumento si no haces geodesia y luego no te apoyas en los vértices para poder comprobar que sigues con una alineación recta. Esto con jalones, olvídate, ni con ninguna otra cosa, ni con un aparato. El que haya trabajado con jalones, incluso el que sepa lo que son los jalones, pues igual ya no saben los chavales, el que haya trabajado con jalones en 1 kilómetro has hecho una clotoide, has hecho una recta, ¿no? Pues esto se hace con geodesia. Es decir, tenían que, y no solamente para esto, lo más difícil son los acueductos, ¿no? Estamos hablando de muchísimos kilómetros. Lo primero que tienes que averiguar es dónde están las fuentes, cuál es el destino, qué desnivel hay entre ellas, y eso se hace con teodolito, no vas a hacer una nivelación de precisión, ¿no? Para ese primer tanteo, y cuál sería el recorrido. Y sin un plano, sin un mapa de detalle bien hecho a través de la geodesia, no se hace. Dadle las vueltas que queráis. No podríais hacerlo. Luego ellos lo hacían y lo tenían. Por supuesto que no ha quedado ni plano, ni nada de nada, ni noticias. De hecho, esto que os estoy transcribiendo, pues, es hasta nuevo. Es hasta nuevo porque son investigaciones mías. En los libros no vienen todavía. Sigue viniendo el corbate como una mesita, la dioptra pone en el limbo vertical debajo del horizontal, claro, cuando lo mueve se va todo al carajo. Pero son historiadores los que han interpretado esto. No tienen por qué saber cómo funcionan estas cosas. Yo es que hice topografía óptica en mis primeros tiempos. O sea, yo tuve que hacer el catastro aquí en los Nogales, directamente, Nogales BCRA, de fincas pequeñas con un taquímetro autorreductor. Nadie sabrá lo que es eso, ya un óptico, un wheel autorreductor y libretas taquimétricas. Pues claro, cuando te matas haciendo eso, llegas a comprender un poco cómo tiene que ser un aparato. Ahora ya con los GPS o las estaciones totales, aunque los ingenieros y los topógrafos entiendan qué es lo que está pasando dentro del aparato, que lo tienen que entender y tienen que saber la topografía, pero llega un momento que ya no lo practican, porque van directamente y lo meten al ordenador. Y eso se olvida en 2 días, ¿no? Bueno, pues todas estas barbaridades hacían estos señores para llevar el agua, para abastecer todas las ciudades. Y en el siglo XXI estamos así en muchos países del mundo. Y así, porque si el agua no va a la ciudad, es la pobre gente, y sobre todo las mujeres, las que tienen que ir a por el agua, una de las labores, y a veces incluso trepar y jugarse la vida para llevar un cubo o un cántaro de agua hasta el destino. Con lo cual, nos queda todavía mucho para que a nivel global estemos tan adelantados como los romanos. Espero no haberos aburrido, ya he acabado. Gracias.